Hola a todos y todas, bienvenidos al primer webinar regional de Talent Solutions. El tema que vamos a tocar hoy es cómo es ser un líder digital en tiempos de incertidumbre. Unas breves indicaciones antes de iniciar. Todos los micrófonos van a ser deshabilitados, a excepción del de los expositores, para evitar ruidos. Las preguntas las van a poder realizar a través del chat y al final de la exposición van a ser respondidas por ellos. Agradeceremos que no tengan la cámara encendida para poder concentrarnos todos en el contenido de nuestro webinar. Ahora sí, quiero darles la bienvenida a nuestros expositores. Silvana Cárdenas, directora de Perú, Chile, Paraguay y Uruguay y Practice Leader Right Management, quien nos acompaña desde Lima. Y Gustavo Aguilera, director de Capital Humano y Talent Solutions Manpower Group Argentina, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Ahora sí, le doy el pase a Gustavo para iniciar con la exposición. Gracias a todos. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias a todos. Es un honor para nosotros compartir este espacio que esperamos sea súper productivo para todos, un espacio de reflexión. Conversábamos hace unos minutos, también un espacio de aprendizaje. Como les decía, estamos orgullosos de que nos hayan elegido, que hayan elegido a Manpower Group a través de su marca Talent Solutions para reflexionar un poco juntos. Entendemos que las grandes crisis son mostrativas de las personas, de las organizaciones, de los líderes, y que es necesario estos espacios de reflexión. Sin más, quiero darle la bienvenida a Silvana Cárdenas, que está en Lima, Perú. Querida Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos, además, por la gran acogida. Esto evidencia mucho el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con desarrollar nuestros propios perfiles, el compromiso que tenemos de mejorar profesionalmente. Evidencia también el contexto, ese contexto sin precedentes que nos impacta a todos, de tal manera que hoy día ninguno de nosotros es experto en nada, nadie viene a contar una receta secreta, ni mucho menos. La idea un poco es hacer de este espacio un espacio generativo, procurar buscar la sabiduría colectiva y por eso la importancia de su participación a través del chat. Si tienen alguna experiencia, entre Gustavo y yo hablamos y la idea era compartir experiencias y compartir eso que quedamos recogiendo además de nuestros clientes. Los esperamos, les agradezco nuevamente por la participación y nada, le doy pase a Gustavo para que inicie la webinar de hoy día. Muchísimas gracias. Parte de este contenido está producido y realizado con muchos de nuestros papers y de nuestras investigaciones que hacemos en Manpower Group. Saben que contamos con presencia en más de 80 países alrededor del mundo y gracias a toda esta información que nos nutrimos también por todos ustedes, por nuestros clientes, es que podemos compartir con ustedes algunas ideas. Les decía al principio que las grandes crisis son mostrativas de las personas, de las organizaciones, de los líderes, y que seguramente va a haber un antes y un después de todo este proceso del que seguramente vamos a salir. Aquí lo interesante es pensar que se ponen en juego muchas cuestiones. Enfocados en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, va a ser fundamental la toma de decisiones, cómo las organizaciones salimos de esta crisis que nos atraviesa a todos y que va a impactar fuertemente en la marca empleadora. El talento nos va a estar mirando en función de cómo resolvamos esta situación que nos aqueja a todos. Por supuesto, gestionar personas en el marco de una pandemia es una tarea muy, muy compleja. Los parámetros que se deben utilizar seguramente en este momento están muy ligados también a los valores de las personas, de las organizaciones, los valores de la vida, ¿no? Se ponen en juego también las jerarquizaciones incluso que funcionaban en un ámbito de normalidad y que ahora ya tal vez se ven interpeladas. La pandemia produjo, sin dudas, una secuencia de eventos de gran escala y rapidez que produjeron inicialmente una gran desorientación y una sensación de pérdida de control muy grande. Con Silvana pensábamos cómo abrir este espacio de diálogo con ustedes
Y entonces allí pensamos que queríamos compartir con ustedes esta frase, que seguramente muchos conocen, que tiene que ver con que cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. ¿Qué significa esto? Operábamos en un espacio y en un ámbito de cierta normalidad y de bastante control. Pero en términos de días, el planeta se vio interpelado absolutamente por esta gran crisis, donde todo se puso en juego, incluso las modalidades de trabajo, la modalidad de liderazgo, y por ello es que queríamos empezar con esta primera reflexión. Claramente, hoy estamos todos en un proceso de gran aprendizaje también. Pensamos que era interesante compartir con ustedes un concepto, que es el concepto VUCA o VICA en español, que fue creado por la US Army War College en los años 90. Vamos a iniciar y voy a compartir con ustedes un poco los temas que vamos a transitar. Vamos a abordar primeramente este concepto, luego vamos a hablar de crisis, emergencia y cambio, digamos, un desafío muy importante en términos de liderazgo. Vamos a hablar también de la gestión positiva del cambio en los líderes y del rol psicoemocional del líder, el trabajo en equipo y la importante construcción de tejido comunitario que tenemos los líderes en las organizaciones. Vamos a cerrar compartiendo con ustedes un documento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires con algunas recomendaciones que creemos interesante que ustedes conozcan. Con lo cual, vamos a comenzar entonces rápidamente abordando el concepto VUCA. Les decía recién que VUCA fue creado por la US Army War College en los años 90, luego de la Guerra Fría, y que más que nunca hoy es posible aplicarlo en este contexto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de VUCA? VUCA opera a partir de dos grandes preguntas muy potentes. Una es, ¿qué tan bien puede predecir el resultado de las acciones? Se puede predecir el resultado de las acciones en un contexto VUCA, y la segunda tiene que ver con cuánto conocemos o sabemos de la situación que nos atraviesa. Por lo cual, estas cuatro variables tienen que ver, en principio, con la volatilidad. La volatilidad está relacionada con la gran velocidad en los cambios de las variables, tiene que ver con la incertidumbre, es decir, existe una multiplicidad de fuerzas que todas se mezclan, y existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran cambios. Por el otro lado, digamos, la tercera variable tiene que ver con la ambigüedad. La ambigüedad está relacionada con la falta de claridad en la interpretación de las variables. La realidad, desde el punto de vista de la ambigüedad, está distorsionada, hay múltiples interpretaciones y una gran confusión sobre las causas y los efectos. El ejemplo clarísimo es este enemigo invisible que es el coronavirus. Por el otro lado, la última variable, que es la variable de la complejidad, habla de que existen muchas partes y variables interconectadas que hacen el escenario muchísimo más desafiante. Pero, digamos, entender el concepto VUCA no es suficiente, no nos resuelve nada. Por lo cual, claramente, digamos, entendemos que este es el ejemplo más claro de que vivimos en un mundo VUCA. Pensábamos también cuando construíamos el material para compartir con ustedes, que hace mucho tiempo, desde nuestras diferentes investigaciones en Manpower Group, hablamos del liderazgo digital, del desafío de la tecnología, de la flexibilidad y las nuevas competencias que requiere el mundo del trabajo, y vemos que rápidamente todo esto se ha tenido que poner en juego, ¿no? Entonces, pensamos en que compartir el concepto de VUCA nos puede dar un poco más de luz acerca de lo que nos ocurre y de lo que... Con lo cual, digamos, ¿cómo operaríamos a partir de la interpelación de estas cuatro variables? Cuando hablamos de volatilidad, digamos, la volatilidad se interpela a partir de compartir visión, digamos, conocer y trabajar en esa dirección, trabajar con una visión compartida de la situación. Cuando hablamos de incertidumbre, lo que entendemos es que la manera de operar ante la incertidumbre es trabajar con entendimiento, es
decir, detenerse, analizar las variables que están en juego y disminuir fuertemente la falta de información, objetivar lo más que se pueda la situación. También decimos que la complejidad, para poder abordarla, hay que abordarla con muchísima claridad. Es decir, tomar decisiones con información objetiva y con información confiable, recurrir a fuentes confiables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, digamos, sería un ejemplo para entender cómo operar en este sentido. Y por último, la ambigüedad, digamos, se interpela y se opera ante la ambigüedad con mucha agilidad, pero también es necesario involucrar a todos. Es decir, mantener una comunicación permanente con los equipos de trabajo, una comunicación abierta para responder oportunamente a los. Y en este sentido, lo interesante también y lo que queríamos aportar con ustedes es de qué manera opera el liderazgo y cuáles son, digamos, las formas de trabajar con nuestros equipos desde el abordaje del liderazgo específicamente, cuando el acento está puesto en diferentes momentos en alguna de estas 4 variables. Si pensamos en una situación donde el acento está en que lo que empieza a prevalecer es la volatilidad del contexto, lo que decimos es que hay que ser sumamente confiables, generar confianza, dar seguimiento a cada una de las acciones, acelerar los momentos positivos con los equipos de trabajo. Es fundamental cuando el acento está puesto, digamos, en la volatilidad del contexto. Si el acento de repente cambia fuertemente a una sensación de incertidumbre en términos organizacionales o de equipo, por supuesto esto lo podemos abrir aún más a situación país, situación región, etc. Lo que se recomienda es ser incluyentes, es decir, mantener involucradas a todas las personas, dejar en claro las ideas, aceptar el pensamiento y las intervenciones de los otros, y algo muy importante, actuar con mucho respeto sobre los puntos de vista de las demás personas. Cuando hablamos de que el acento está, por momentos se dirige hacia la variable de la complejidad, lo que decimos es que hay que ser absolutamente directos, actuar con muchísima transparencia para construir confianza y colaboración. Cuando el contexto se pone muy ambiguo y no hay una claridad respecto de cómo operar, hay que ser totalmente directo, compartir claramente el propósito, ¿sí? Indicar dónde está el norte, tener mucha claridad con la asignación de responsabilidades en los equipos de trabajo y empoderar fuertemente a la gente. Esto de compartir el propósito es algo fundamental, entender qué nos une, hacia dónde tenemos que llegar. Esta famosa metáfora de que realmente estamos en medio de una tormenta, estamos en un barco en el que se encuentra hostigado por una enorme tormenta y estamos todos juntos, pero sabemos que tenemos que llegar a la otra orilla. Allí hay que tener muy claras las responsabilidades y quién va a estar operando en cada uno de los lugares, quién va a estar en el timón, quién va a estar operando con las velas, quién va a estar ocupándose de los salvavidas, etcétera, etcétera. Quiero ponerles algunos ejemplos de estas 4 variables. Cuando hablamos de índice de volatilidad, por ejemplo, en el mundo bursátil se utiliza el índice llamado índice del miedo. Para que se den una idea, pasó en estas últimas semanas de 12 a 80 el índice de miedo en el mundo. La incertidumbre podríamos reflejarla claramente con el virus, ¿no? con coronavirus, un virus mundial que produjo una inestabilidad generalizada a nivel planetario. La complejidad obviamente también está corporizada con este tremendo virus, este enemigo invisible, ¿no? La complejidad, por un lado, de cuidar la salud de las poblaciones y operar y tomar decisiones de manera rápida, más rápida de lo que avanza la pandemia. La complejidad está ahí.
estar adelante de este virus. Y por el otro lado, el cuarto ejemplo relacionado con la ambigüedad, podría decirles que el más claro de todos es la toma de decisiones en los líderes nacionales, por ejemplo, ¿no? Si iban a priorizar, por un lado, la cuestión sanitaria, o se prioriza la cuestión del contexto económico y de cuidar la economía, ¿no? Es una gran ambigüedad en la que se encuentran los líderes a nivel de los países. Y nos interesaba muchísimo también diferenciar lo que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de emergencia y de qué hablamos cuando hablamos de crisis. En una emergencia, nos ocupa el mundo del trabajo, pero en una emergencia en general, existen planes de continuidad de las operaciones, hay protocolos definidos y procesos claros, se identifican los owners, hay responsables, están designados con antelación, y hay una coordinación de acciones. Una emergencia puede claramente ser definida, identificada y controlada, y se puede trabajar anticipatoriamente con esto. Las crisis nos igualan. Creo que es un momento en el que definitivamente las crisis nos han igualado, y esta crisis sanitaria y esta pandemia no ha tenido distinciones de países, de razas, de edades, de niveles socioeconómicos, nos ha tocado a todos. Con lo cual, construir un propósito es fundamental, y un propósito fundamentalmente basado en valores. Priorizar la seguridad psicoemocional de las personas, trabajar en la transparencia, en la comunicación con las decisiones rápidas, y fomentar la colaboración, el trabajo en equipo, la cercanía con la gente, y un aspecto fundamental del que seguramente vamos a hablar también durante este tiempo que vamos a compartir, que tiene que ver con la flexibilidad para cambiar planes rápidamente. Las crisis no avisan, vienen así como un tsunami, en términos de horas los contextos cambian de forma vertiginosa y muy, muy rápida. Entonces la flexibilidad para cambiar y para revertir decisiones es fundamental en el liderazgo. Por eso ahora quisiera invitar a Silvana a que nos cuente un poco, digamos, cuáles serían los impactos que vamos a tener en las organizaciones a partir de todo esto. Querida Sil, te doy el pase. Buenísimo, Gus, muchas gracias. A ver, después de escuchar a Gustavo, no queda duda que estamos hoy día en un contexto más VUCA que nunca. Y ya no sé si estamos en crisis o en emergencia, o de pronto todo junto. Ya les decía, y esto fue lo que finalmente nos tocó, y había que atenderlo, no nos quedaba de otra. Por tanto, voy a pasar acá. Hemos aprovechado esta etapa de aislamiento un poco para hacer contacto con los clientes, hacer contacto con los clientes, con los amigos, con la gente de nuestra organización, y recoger un poco de qué manera nos viene impactando a todos, y ya lo conversamos también en nuestras reuniones de la región, de qué manera nos viene impactando desde las organizaciones todo este contexto. Los cambios tienen un efecto fuerte, y da para las personas y da también para las organizaciones. Hablábamos de reestructuración empresarial. O sea, ya hoy día, a través de esta pandemia, nos ha tocado reestructurarnos, y reestructurarnos rápidamente. Si bien hemos estado preparados con algunos programas de continuidad laboral y tal, no estábamos listos para un tema global. Así que una reestructuración empresarial se nos vino, y es la conversación de cada día, ¿sí? También es la conversación de cada día, bueno, la reducción de costos. Claramente nos toca ajustarnos. Estamos en una situación en la que a todos nos toca ajustar un poquito el caño, y saber de qué manera vamos a enfrentar y vamos a hacer esto sostenible por un tiempo que, además, como decía Gustavo, es incierto, es volátil, es ambiguo y cambiante. Entonces, no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Y esto requiere mucho cambiar un poco el mindset, ¿no? También. Entonces, este cambio cultural viene desde la organización, pero la organización está compuesta por personas, y bueno, los líderes somos los primeros que tenemos que hacer este cambio de mindset, así que toca trabajar también dentro de las organizaciones
con estas transformaciones culturales que venimos hablando hace algunos años, y que nosotros sabemos que una transformación cultural en una organización pues, puede durar de pronto 3 años. No tenemos ese tiempo. Hoy no tenemos ese tiempo para reaccionar. Hoy día lo que nos toca es hacer el cambio rápido, conforme nos vayan llegando los contextos externos, pues hay que ir cambiando rápido. Ese es el líder, o esa es la organización que queremos. ¿De acuerdo? Hay que rediseñar los procesos, hay que rediseñar también, rediseñarnos a la interna. Las necesidades de los clientes hoy día, si es que las tienen, porque a veces tienen necesidad más bien de no continuar sus negocios temporalmente, esas necesidades hay que atenderlas y hay que rediseñar nuestros procesos al interno, a ver cómo es que atendemos a nuestros clientes de siempre y cómo también trabajamos atendiendo las necesidades de otros clientes que hoy día les van apareciendo nuevas necesidades. Una situación de teletrabajo, por ejemplo, venimos atendiendo muchísimo a los clientes que se han visto y que no tenían esta práctica en sus organizaciones y hoy se vieron en la necesidad de trabajar desde casa, sin embargo no tenían esos parámetros, no tienen esos estándares. Entonces también hay que soportarlos o apoyarlos un poco a que sus negocios sean sostenibles desde sus casas. La automatización, pues la automatización trae reducción de costos y trae muchas veces hasta reducción de personal. Entonces también de qué manera atendemos de manera honesta y conectada. Nuestro gran desafío es atender las necesidades de las personas, pero también las necesidades de los negocios. ¿Cómo hacemos ese balance? ¿Cómo logramos ese balance desde nuestros roles? Hablamos también de la tercerización. Hoy día la tercerización acaba siendo un modelo flexible, del que muchas de las organizaciones se han beneficiado, pues, se flexibiliza este vínculo con la organización y el trabajador, así que también abre nuevas oportunidades para muchos de nosotros, pero sobre todo la oportunidad de cambiarnos nosotros mismos y poder modificar también nuestro entorno. Vamos a avanzar un poquito. Aquí nosotros tenemos en Manpower Group un científico de talento. Qué bonita es esa posición. Un científico de talento. Entonces, Tomás Chamorro trabajó con parte del equipo de científicos de Manpower Group en un estudio que se llama de líderes tradicionales a líderes digitales. De hecho, el estudio o lo podemos enviar, pero también lo encuentran en la página de Manpower Group. Y cuando hablaba de esa transformación de un líder tradicional a un líder digital, y ojo, este estudio tiene ya más de un año, y hablamos justo de que hay que desarrollar, hay que hacer el reskilling, hay que hacer el upskilling de estos líderes para que puedan atender las necesidades de los negocios del mañana, decíamos, pero hoy día ya es del hoy, ¿no? Entonces, una de las frases de Tomás es: liderar el mañana debe ser diferente a hoy. Por supuesto, lo que nos funcionó antes, hoy día no nos funciona. Y eso que nos trajo hasta esta posición hoy, pues no va a ser lo que nos va a llevar a conseguir los resultados como organización que buscamos. Y esto genera también muchas conversaciones y muchas oportunidades de revisar nuestro talento a la interna. Y en nuestro talento a la interna, y lo conversamos también con algunos líderes de la región, identificamos esto que en el estudio los llaman los hidden gems. Los hidden gems son los diamantes escondidos, o nosotros solemos usar el diamante en bruto también en nuestro lenguaje cotidiano. Identificamos a estos diamantes que en este contexto distinto, en este contexto ambiguo, en este contexto buca, pues brillan. Y antes no los habíamos visto brillar, pero esta es la oportunidad de que brillen estos diamantes. Y también encontramos, bueno, por otro lado, los naked suits o los trajes vacíos también, que son los líderes que han venido liderando todo este tiempo y lo han hecho bien, seguramente. Sin embargo, estos naked suits son los trajes vacíos de hoy día, que se sienten como complicados de liderar en un entorno buca. Entonces, viene como un desafío grande, ¿no? ¿Cómo hacemos para no ser los naked suits o para convertirnos en los hidden gems, o los diamantes escondidos? Acá está medio garabateado esto, a ver. Entonces, cambiar la manera de hacer las cosas puede causar, por supuesto, fricciones. Cuando nos hemos ido todos a trabajar desde nuestras casas, sí hubo cierta desestabilidad, por supuesto. Incluso hay cierta desconexión. Si estamos acostumbrados o no tenemos como política trabajar desde casa, pues sí, acabamos desconectándonos con personas. No sé, esto se está pintando, alguien lo está pintando. A ver.
Entonces, el gran reto para los líderes es que en estos momentos se hace evidente la brecha de la que hablábamos antes, ¿no? Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá, y además hay que desarrollar nuevas habilidades, y en una situación en la que no nos da tiempo necesariamente de prepararnos a esta situación, se hace evidente la brecha. Así que la buena noticia es que queremos ser todos parte de esta comunidad de líderes digitales. Sin embargo, del 100% de habilidades que hemos venido desarrollando, alguien viene a... Sí, nos mandan mensajes, está bueno. Silvana, contexto buca, ¿no? Sí, no, además se adapta súper bien. Pero también puede mandar un mensaje, un texto, que también tenemos el chat habilitado, y de pronto por el chat y ahora cómo le pedimos que lo borre. A ver, no importa, sigamos. Sí. Y de pronto desde el chat también lo podemos atender. Igual, gracias por el mensaje. Entonces, hablamos justamente de las brechas de oportunidad que tenemos. La buena noticia, y es una buena noticia, es que no se reemplazan el 100% de habilidades de los líderes. Por ejemplo, no sé, todo lo que hemos venido trabajando este tiempo para aprender a liderar, no es que queda obsoleto. O sea, nos sirve y alimenta, sin embargo necesitamos trabajar en un 20%. Este 20% es donde tenemos que reemplazarlo. El problema es que este 20% es crítico. O sea, son habilidades críticas las que necesitamos, ¿sí? Para ser los líderes del mañana, los listos para liderar en contextos VUCA. Se va a quedar ahí el mensaje. Yo quiero hacer así como una pincelada. Por supuesto que hablamos de muchas competencias para la gestión del cambio, hablamos de muchas competencias de liderazgo además, pero hoy día ya en el entorno de consultoría y desarrollo de talento, hablamos de estas que son, digamos, no negociables. Estos que son el 20% que va a impulsar nuestro desempeño como líderes. La innovación, y a quienes nos gusta hablar de innovación, no hablamos de innovación de crear desde cero, hablamos de innovaciones incrementales, de generar algo diferente, de mejorar los procesos también, ¿no? De tal manera que esta mejora de proceso mejore el desempeño del líder y mejore el desempeño de sus equipos. Entonces viene por ahí el tema de innovación. La amortiguación al cambio viene a ser lo mismo, es como la resiliencia. Nosotros escuchamos mucho hablar de la resiliencia, y la resiliencia la convertimos ya en una competencia de líder transformada en nombre VUCA, estos nombres a las competencias VUCA. La amortiguación del cambio es devolver una respuesta positiva a todo esto que nos está sucediendo. Entonces, en este caso, este entorno ambiguo, este entorno de aislamiento, nos ha generado oportunidades también. Yo creo que hoy más que nunca estamos desarrollando nuestras habilidades digitales. Quienes teníamos siempre alguien que nos ayudaba a hacer ciertas actividades o bajar ciertas aplicaciones y ser un poco más ágiles, pues hoy día nos toca hacerlo por nosotros mismos. Estoy segura que cuando salgamos de esta nueva normalidad, porque hoy día también lo hablamos, no volvemos a lo de antes. No volvemos a lo de antes, vamos a regresar a una nueva normalidad en la que esto va a ser parte también de nuestro conducir natural. Así que hablamos, no sé, me quitaron la diapo, me va a tocar fluir sin diapositiva, entonces. ¿No es cierto? No sé si Mariana me devuelve, alguien me... Voy a ver. Sí, allí estamos volviendo a compartir porque alguien intervino en la pantalla, pero podemos continuar sin problemas, Silvana. Sí, quiero ver si la puedo volver a compartir. Puedes volver Acá a compartirla. Sí, aquí estoy. Ajá. Aquí estoy, y así que me volví, muy bien. Entonces, hablaba de la amortiguación al cambio, hablábamos de la reacción ágil también. ¿Qué tan rápido? Y esto sí fue agilísimo. Yo creo que ahí todos hemos desarrollado habilidades superiores, ¿no? Habilidades superiores de agilidad. El domingo nos mandaron a nuestra casa y el lunes estábamos produciendo, realmente estábamos produciendo en las organizaciones el día lunes. Así que, y conectándonos con nuestros clientes y tratando de hacer que nuestros procesos tengan continuidad. Entonces, un poco de esto es lo que vamos a necesitar, o lo que no solamente el líder, todos lideramos nuestro propio desarrollo además. Entonces, no el líder de una organización, el líder de su propia empresa, el líder de su propio
desarrollo profesional también. El autocontrol, que a mí me gusta más llamarlo también como una autogestión en este contexto, ¿no? Yo mantengo el control, mantengo la calma, el contexto no está sencillo, pero para nadie. O sea, digo, no solo para mí, no está sencillo para ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener esta energía que hace que yo siga produciendo? ¿Cómo hago para mantener esta energía? Entonces, tengo que aceptar lo que viene afuera, trabajar con lo que tengo yo, con mis propias emociones, generar ese balance y seguir adelante. O sea, seguir adelante con todo lo que nos regala. Digo, al final, todos estos son regalos, ¿no? La flexibilidad también ya la venimos trabajando. Sin embargo, yo me he encontrado con muchos perfiles poco flexibles y esta es una gran oportunidad para desarrollar estas habilidades. Es una gran oportunidad para darnos cuenta que todo aquello va a haber un antes coronavirus y después coronavirus, incluso en nuestras organizaciones y en nuestros propios modelos de competencias de gestión del cambio. Acá hay otras más. Colaboración dinámica. ¿Cómo hago para trabajar o para hacer, esto es como construir y hacer trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo, pero remoto. ¿Cómo trabajo ágilmente en cooperación con los demás, manteniéndome, utilizando todos los dispositivos que tengo a la mano? También es importante. Y hablando de los dispositivos, ¿cómo me comunico a través de esos dispositivos? Hay parámetros, yo he estado revisando un poco y hay estándares de comunicación digital también, ¿no? En qué momento utilizo qué palabras, cuándo el emoticón, cuándo no el emoticón. O sea, sí hay una estructura y hay un estándar de comunicación digital. Entonces, ¿qué tanto la promovemos dentro de nuestra organización? Hay que adaptar nuestra comunicación hoy día más que nunca a este tipo de contacto con las otras personas. A personas como yo que les encanta y que se nutren, además de la energía de los demás, con relaciones personales, con una buena conversación, pues nos toca trasladarla a este medio. Por ahora es lo que nos toca. Pero no dejemos de comunicarnos y no dejemos de estar en contacto. Qué fuerte, ¿no? Sensibilidad interpersonal como la capacidad de atender a los demás. Y ahí yo sí hago un llamado a las personas que nos toca trabajar con equipos. ¿Cómo sé? Primero, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? Si de repente todo este contexto me impacta de alguna manera, a ver, digo, al que no le impacte, le doy el pase, el audio y el video, porque claramente a todos nos ha impactado de alguna manera esta situación, ¿no? Genera alguna emoción, algún estrés, algo que no tiene que ser negativo. Que podría ser muy positivo. Lo que nos vaya generando podría ser positivo. Entonces, estemos cerca de nuestros equipos para saber, oye, ¿cómo te vienes sintiendo, trabajando desde casa? ¿Estás lejos de tus papás que están mayores? ¿Estás cerca de tus hijos? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Y qué tanto esto está impulsando tu desempeño o lo está reteniendo? ¿Y qué recursos, de qué manera te ayudo yo como líder a que seas mucho más eficiente desde el lugar en el que estás hoy? ¿De acuerdo? La retroalimentación iterativa, que son otra vez términos ágiles. Aquí está bueno para entrenarnos en términos ágiles, es el feedback. Es el feedback constante, o sea, digo, estamos trayendo las competencias anteriores a las de ahora. Y reflexionar acerca de la efectividad de las acciones realizadas, ¿no? Aquí es donde hay que equivocarnos y equivocarnos rápido. No tengamos miedo de equivocarnos, todos nos vamos a equivocar porque estamos todos en una situación nueva, en un contexto nuevo, pero me equivoco rápido y me corrijo rápido. Y así es como los procesos se van afinando. Nadie tiene ya la receta, les decía al inicio, no tenemos la receta hecha, pero sí tenemos un montón de ingredientes que tenemos que incorporar y sabemos que algunos los vamos a tener que ir sacando. Entonces, creo que podemos construirlo juntos. Y liderar equipos en red también, ya bueno, es otro reto porque implica además manejarse muy bien en estos tipos de herramientas y todo esto yo acabo diciendo que siempre va a ser un regalo y una oportunidad para los líderes y ha sido un gran salto. Si las transformaciones digitales estaban tomando algo de tiempo porque implicaba una transformación cultural además, yo creería que hoy día una pandemia nos dio un empujón. Nos dio un empujón, pero felizmente no fue un empujón al vacío, porque ya teníamos recursos para poder planear en este nuevo contexto. Quiero, a propósito de esto, cerrar un poquito con algunos cuestionamientos, con algunas reflexiones que
que no crean, o sea, nos lo hacemos nosotros también, ¿no? Después de haber revisado el contexto VUCA, después de haber escuchado a nuestros clientes, conversando un poco de cuáles son los impactos que tienen, cuáles son los nuevos desafíos para esta nueva normalidad, qué tan listos estamos nosotros como organizaciones. ¿Están nuestros procesos basados en ideas digitales? O sea, tenemos esto para ofrecerle a nuestros clientes, a nuestros equipos, además. Estamos diseñando los programas, identificamos quiénes son estos líderes, no voy a hablar de los neketsus, pero sí voy a hablar de aquellos diamantes escondidos, ¿no? Identificamos quiénes son, o sea, ya se hicieron notar, o si tú eres el diamante escondido, te hiciste notar con tu equipo, y si ya los notamos, tenemos diseñado un programa para desarrollarlos, porque si ya identifiqué que tiene gran potencial, pues lo que vendría a continuación sería un programa para desarrollar estos diamantes, además. Y la última que tiene que ver con la cultura, ya no llego a ver acá, tiene que ver con la cultura. Todo esto implica un cambio y una transformación de cultura, nuevamente. Lo bueno es que la cultura la hacemos cada uno de nosotros. Así que vamos trabajando en nosotros en transformar nuestra cultura, transformar el mindset, siempre digo digital, y hagamos de esto una súper oportunidad. Unos tips así como rapiditos para ir pasando y hablar ya del soporte al ejecutivo que viene detrás de todo esto, es, bueno, resolver las situaciones de manera rápida, co-crear además nuevas formas de trabajo, nuevas realidades. Ya hemos generado y se ha transformado la forma de trabajar. Los procesos, los productos, los servicios a ofrecer, todos los que estamos en las organizaciones venimos trabajando y transformando productos y servicios, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, planificando un desarrollo para nuestros líderes con un programa sencillo, y si no puedo ahorita implementar un programa, pues generando estas conversaciones generadoras, ¿no? Vamos generando conversaciones y tiempo tenemos un poquito si nos organizamos bien, entonces es un buen momento para llamar a nuestros equipos y darles este soporte también. Bueno, vamos a rediseñar competencias, esto está más que claro, yo estoy segura que después que salgamos de esto vamos a estar con muchísimo trabajo quienes diseñamos nuevos perfiles y quienes hacemos diccionarios de competencias, porque aquí hay un gran cambio en las organizaciones. Y la otra es de la redefinición de estas nuevas formas de trabajo. Se habla mucho del teletrabajo, pero ya más que el teletrabajo, ya para nosotros eso es el smart working, ¿no? Y el smart working necesita de nosotros, o sea, mucha disciplina, mucha autogestión, es ir más allá del teletrabajo. Hay un marco regulatorio en un smart working, hay un marco regulatorio en el que yo tengo que saber la frecuencia con la que me voy a juntar con mi equipo, tengo que saber cuál va a ser el canal de comunicación, cuáles van a ser los nuevos KPI, seguramente voy a tener que fijar nuevos indicadores de medición. Hay mucho por definir también y mucho por encuadrar. Las ventajas del Smart Working, infinitas, y las conocemos. Vamos a ahorrar un montón de costes, vamos a tener esta flexibilidad, esta libertad de horarios que valoran tanto los millennials y los centennials, entonces esto es una gran oportunidad. Y una gran oportunidad es que vamos a impulsar los perfiles digitales y el desarrollo de competencias digitales, porque el que esté en su casa no le queda otra que conectarse y comenzar a producir desde lo que tiene y con lo que tiene. Y nada de esto es eficiente, nada de esto es efectivo si, por supuesto, no acompañamos al líder que va a liderar esa transformación. Así que quiero dejar un poco a Gus para hablar ya del liderazgo psicoemocional en este contexto de coronavirus. Gracias Silvana, muchísimas gracias. Yo, mientras que te escuchaba, también veía atentamente algunas intervenciones sobre varias preguntas que van surgiendo en el chat. Por allí hablaban de la importancia o no de cómo se puede generar cercanía, digamos, en contextos de virtualidad, de trabajo virtual. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero el último tema que queremos compartir con ustedes, por eso hablábamos de una cercanía inexplorada, porque es realmente hay una posibilidad de estar cercanos a nuestra gente a partir de un entorno digital. Definitivamente sí, es posible hacerlo. Lo que se requiere es coraje para atrevernos a conectar verdaderamente con las personas. ¿Qué significa conectar?
que si bien es cierto que la mayoría de nosotros comienza muy temprano el día y a lo mejor hasta trabajamos muchísimo, con muchísimo más foco, trabajando de manera virtual, lo que nos tenemos que preguntar es si realmente conectamos con nuestra gente. Conectar es también generar empatía por el otro, preocuparnos cómo está, entender que está trabajando en un entorno distinto al que habitualmente está trabajando, y por eso decimos que esto realmente es un desafío de liderazgo, porque ¿realmente conectamos con nuestra gente en el día a día? ¿O nos une solamente la tarea? ¿Tenemos la capacidad de identificar a estos diamantes en bruto de los que hablaba Silvana? ¿Podemos advertir si hoy estamos ocupando un traje que nos queda grande? Hay muchas preguntas que se disparan después a partir de esta nueva situación. Claramente la situación de una pandemia, nos dispara estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre que generalmente acompaña esta situación precipita y mantiene un estado de captación ansiosa muy fuerte que constituye la preparación frente a una amenaza nueva y desconocida. Es un virus que está ahí, del cual tenemos mucho miedo de contagiarnos o de que se afecten nuestras familias. La situación vinculada a la pandemia definitivamente es un estresor que puede incidir fuertemente en nuestra calidad de vida. Entonces, la creación de entornos, emocionales positivos es fundamental y es básica para sobrellevar esta situación y, ¿por qué no, para dar la vuelta, ¿no? Para poder recomponerla y generar espacios de aprendizaje. Y generalmente lo que decimos es que los líderes tenemos que generar empatía y tratar de contagiar optimismo y motivación. Yo voy a poner entre paréntesis el tema del optimismo porque vamos a ver de qué manera deberíamos tratar de contagiar el optimismo. El líder que realmente puede manejar las emociones y que influye positivamente, logra influir fuertemente y positivamente en sus equipos, seguramente va a poder incrementar la productividad de las personas en estos contextos. Y en términos de liderazgo, la firmeza en la toma de decisiones acompañada de la serenidad, y no por supuesto del autoritarismo ni de la improvisación, es la que realmente va a dejar entrever quién tiene el timón en la situación, y quién está manejando este barco en medio de estas turbulencias, quién conoce mejor las variables del juego y tiene criterio para tomar las mejores alternativas, ¿no? En ningún lugar más que en medio de una tormenta y en las crisis, es tan cierto que los gestos hablan mucho más que las palabras, ¿no? Entonces ahí, cuidado líderes, mucho cuidado con esto. Las personas nos están mirando, las personas están viendo de qué manera reaccionamos, de qué manera tomamos decisiones, de qué manera contenemos a nuestros equipos de trabajo. Las acciones y el cuerpo hablan por nosotros. La gente nos está mirando y se precisa una coordinación muy clara de lo que decimos, lo que hacemos. El lenguaje cohesiona a las personas, ¿sí? La integridad, la coherencia, la congruencia es fundamental en estos tiempos. Hay un concepto del que hablamos también que es la confianza. Decimos que la gente necesita operar en ámbitos de confianza. La confianza se viene construyendo en el tiempo, claramente. En este momento es donde más se pone en juego y donde toma mayor relevancia. Pero atención con esto, la confianza no se sobreactúa. La confianza se tiene, se comparte, hay que soltar para generar confianza y muchas veces no hacemos eso. Y sobre todo en momentos de crisis, hay que empoderar a las personas. Los buenos líderes tienen autoconfianza, lo cual los hace en general, propensos a tener casi un exceso de optimismo. Este sesgo muchas veces proviene de la capacidad de las personas de reaccionar adecuadamente a contextos negativos, ¿no? El cerebro de los excesivamente optimistas generalmente no procesa información negativa como debería, y acá por eso les decía, cuidado con la confianza, porque hablar de escenarios extremadamente negativos es muy malo, hablar de escenarios extremadamente positivos y con un optimismo exacerbado también es malo, porque puede no permitirnos ver con moderación los escenarios que estamos atravesando. Les decía que, por supuesto, la empatía hacia los otros es fundamental,
Y algo que me parece interesantísimo introducir es la compasión. La compasión primero con nosotros mismos y la compasión con los otros, porque todos, decíamos en un momento, la crisis nos iguala. En este momento yo estoy en esta conferencia con ustedes y mi familia está haciendo silencio, están sentados al lado mío, seguramente muchos de ustedes están en la misma situación, y muchas veces sabemos cómo reaccionar y muchas veces nos paralizamos. Por suerte esa parálisis a veces se va rápido, pero tenemos que ser compasivos en entender que podemos atravesar por diferentes situaciones en diferentes momentos. Hay que entender que una crisis de gran escala, como es la pandemia del coronavirus, la primera actitud humana es la supervivencia. Asegurar las necesidades básicas. Y a mí me hace pensar que casi todos hicimos lo mismo. Pensamos en la supervivencia, pensamos en la seguridad física, e inmediatamente la ecuación se cambió y dijimos, y priorizamos y valoramos, habíamos empezado hablando de los valores, de la cercanía, de los afectos, indudablemente también nos lleva a eso, ¿no? Podemos hacer la diferencia si logramos profundizar en la empatía, podemos hacer la diferencia si logramos una diferencia positiva en las vidas de las personas con las que compartimos el día a día, hay que dar ese espacio para poder tener conversaciones un poquito más profundas. Por eso hablábamos de optimismo contenido, y enfocado en la realidad, ¿no? El continuo convivir con noticias negativas absorbe energía de las personas, nos hace funcionar el cerebro con la creación de una sensación de inseguridad y de miedo, de un estado de ánimo negativo. Entonces la creación de contextos emocionales positivos es fundamental. No creamos que solos nosotros podemos generar esos contextos. Por eso debemos empoderar a la gente también en estos temas. Generalmente hay gente en los equipos de trabajo que tiene una gran capacidad de poder hacer esto. Démosle ese espacio. No creamos que solo nosotros vamos a poder generar espacios positivos en los equipos de trabajo. El miedo procede de más de no sé, 2,5 millones de evolución del cerebro humano y es una emoción tremendamente contagiosa, ¿no? Se relaciona con la supervivencia, decíamos recién. Con lo cual no podemos dejar de sentir miedo. Es lógico que en algún momento sintamos miedo y hay que aceptar que en este contexto también puede por momentos formar parte de nuestras vidas, pero tenemos que realmente aceptarlo y sobreponernos frente a eso. Por eso el desafío es decidir con equilibrio emocional. Yo quisiera, digamos, en relación con esto, compartir con ustedes un documento, como les decía al principio, que es un documento que ha generado la Facultad de Psicología de la UBA. Y bueno, si querés, vamos allí, porque ya estamos se pasó rapidísimo esta hora, vamos a abordar esta última parte. Y quería además, ya por esta vía, también agradecerte, Gustavo me compartió iniciando este aislamiento, creo que ya conoce de mis energías, y fue súper bueno, y también lo conversamos ahora, y qué bueno que podamos compartirlo. Así que el documento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la que nos da algunos consejos para controlar un poco la ansiedad, bueno, la ansiedad en forma, digo, no clínica, ¿no? Pero esta en forma así como de la emoción que tenemos, sí, de estar en una situación incierta, sumamente incierta para nosotros. Entonces, la primera es mantener los horarios de sueño, y claramente seguro nos quedamos hasta tardísimo viendo películas o leyendo un libro o algo, pero está bien que respetemos nuestros horarios de sueño y generemos o sigamos manteniendo buenos hábitos. Exactamente. Recién hablábamos de no sobreexponerse a noticias y de consultar fuentes confiables solamente, organismos oficiales, instituciones prestigiosas, y hacerlo en momentos del día establecidos, por ejemplo, al mediodía o a la tarde, y no tanto al despertar o al ir a acostarse. Hay que tratar de mandar información adecuada en momentos adecuados del día, positiva, y tramitar la negativa, ¿no? De acuerdo. Y aunque no vayamos a salir de casa, sí es importante levantarnos temprano y cambiarnos el pijama. No nos quedemos en pijama, por favor, porque eso también nos da una sensación de que no estamos produciendo. Así que ponerse otra ropa y darle continuidad a nuestras actividades es importante.
Exacto. En uno de nuestros estudios en Manpower Group hablamos del concepto de learnability, proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales, de cursos online. Hay mucho de eso en las redes. Hagamos cosas diferentes, ¿no? Es otra recomendación. Y hacer ejercicio también. Si van a hacer algo diferente, hagan ejercicio si no lo hacían antes. Ejercicio o algo que nos haga mover la energía, si te gusta el yoga, lo que te provoca hacer, pero hay que trabajar con el cuerpo también, importante. Darnos un espacio también para tomar un poco de la naturaleza, aunque sea un poquitito, digamos, en el balcón, salir a tomar un poquito de sol, caminar un poco, conectarnos con nuestra mascota o con las plantas que tenemos en nuestra casa. La naturaleza como parte interesante de energía. Hidrátate mucho y aprovechen comer sano. Digo, si ya yo mismo me voy a hacer mi comida, procura que esa comida sea una comida saludable y toma mucha agua, porque el agua hidrata el cerebro también y lo necesitamos estar como alerta también. Exacto. Lo que ha pasado con las redes sociales, ¿no? Mantener las redes sociales como un medio de contención emocional, digamos, con familiares, con amigos, con personas de confianza. La cantidad de videos y de conexiones virtuales que se han generado con familiares lejanos es impresionante. Y es muy potente poder hacerlo. Sí, bueno, y hablando de redes sociales, evitemos los fake news. Está bueno que leamos las noticias o que las veamos, pero las oficiales, las que son emitidas por un organismo oficial. Si no, nos produce un sobreestrés o una sobreexpectativa de algo que de repente no sucede. Hablábamos de la compasión y de ser considerados con nosotros mismos, con nuestros estados emocionales, tener presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre, la amenaza en general de la pandemia afecta a nuestro estado emocional, y considerar que esto mismo también le ocurre a los otros. Todos estamos pasando por lo mismo, entonces ejercitar la tolerancia con los otros y con los demás, ¿no? Es importantísimo. Sí, de hecho, los seres humanos somos de hábitos, somos de rutinas y nos gusta la previsibilidad también. Hoy no es fácil tener previsibilidad. Sin embargo, está bueno pensar en que eso va a pasar, va a pasar. No nos vamos a quedar en esa situación hasta siempre, así que mantengámonos en el balance durante lo que dure. Y además, Silvana, el cambio implica desarrollar conductas flexibles y adaptativas todo el tiempo, digamos, con la finalidad de afrontarlo con positivismo también, ¿no? Esto requiere de mucha flexibilidad y armar una nueva rutina nos desafía la flexibilidad, pero como yo decía anteriormente, esa es una gran oportunidad para desarrollar estas habilidades que a veces no las ponemos mucho en ejercicio. Así que a ser flexibles y a generarse una rutina nueva. Algo interesante para tener en cuenta, muy importante, es que, por ejemplo, si tenemos hijos pequeños, menores, cercanos, es importante hablar con ellos, ¿no? Así como tenemos que hablar objetivamente con nuestros equipos, hagámoslo con nuestras familias, conversar sobre la información oficial del coronavirus en un lenguaje adecuado, tanto con los menores como los adultos mayores, de manera honesta, recordar que la familia y los afectos están ahí, están compartiendo con nosotros. Entonces es importante que ese sistema inmediato también esté sano. Sí, y los niños y los ancianos y los adultos también, ¿no? No solo los niños, nosotros también necesitamos esos espacios de divertimiento, esos espacios de relajo, necesitamos activar, siempre digo, el otro hemisferio de nuestro cerebro por ratos, así que trabajemos con nuestro niño interior, divirtámonos un poco también en esta pandemia. Exacto. Y tengamos en cuenta una cosa, si vivimos en espacios reducidos, no sobreexijamos a la familia ni a los hijos con tareas, tengamos presente que estamos todos en cuarentena, es un esfuerzo para todos en sí mismo y es muy valioso, ¿no? Conversar con la familia de una manera altruista sobre las conductas y los esfuerzos que cada uno está haciendo, ¿no? Por estar sanos en este nuevo sistema al que estamos confinados en medio de cuarentena. Sí, la última. Y si te pasa como a mí, que te da ansiedad, o a veces se me acelera también la respiración y tengo como muchas ganas de conversar con alguien, bueno, saco la cabeza por la ventana y tal, busca ayuda. Busca ayuda. Yo, de lo más hermoso que he visto en este contexto, es de las cadenas de ayuda que hay. De los psicólogos, de los coaches, los psicoterapeutas, ofreciendo sus servicios virtuales de manera gratuita para quien lo necesite. Si identificas que lo necesitas en algún momento, pues
atiende la emoción y llámalos un ratito, tal vez te hace bien. Y con esto creo, Gustavo, que dejamos como cerrado nuestro propósito hoy día, el propósito de compartir con ustedes, de conectarnos un poco, y Pero lo que les decía, sí, queremos regalos, ¿no? queremos Queremos regalos. regalar. Los regalos son las preguntas, los comentarios, así que, bueno, estas son nuestras recomendaciones. Nos vamos a las preguntas, a la ronda de preguntas, no sé si ya las consolidamos, si las vemos, nos quedan algunos minutos para seguir conversando. Hola Mira, que por Gustavo, Silvana, muchas gracias por la presentación y ahorita yo les voy a leer algunas de las preguntas que han venido escribiendo los asistentes. Tenemos una pregunta de Bancar que dicen, ¿qué diferencias ven entre los líderes digitales de Latinoamérica frente a los líderes digitales del resto del mundo? Sí, creo que puedo responder. La Banker se llama Banker. Pues con la globalización tenemos que decirte que no muchísima, no mucha. Hoy día en este mundo globalizado ya esa brecha se ha hecho más corta. Esa brecha es casi inexistente, dado que empresas grandes, no sé, empresas grandes como la nuestra tenemos las mismas políticas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Usamos las mismas evaluaciones en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Hay políticas muy liberales en ambos contextos. Se ha hecho más corta la brecha, lo cual es una oportunidad para todos. El tema del teletrabajo ha sido también fuerte. Hablando de los otros países, esta pandemia empezó en China, Japón, se pasó por Europa y a nosotros nos llega con cierto rezago. Los dolores fueron los mismos. Conversamos con nuestros colegas de otros países y los dolores han sido exactamente los mismos, los desafíos para las organizaciones y para los líderes son exactamente los mismos, así que creo que tiene que ver más con la curiosidad de la persona que con el hemisferio, digo, donde fuiste gestado. No sé Tenemos si con Gracias, Silvana. Tenemos una pregunta de Sergio y habla, ¿cómo manejar el tema de empatía y sensibilidad en este nuevo entorno digital donde hay muchas barreras para una conexión presencial? Por ejemplo, ahora dependes de una cámara web y no de un panorama completo que puede permitirte mostrar mucho más lenguaje corporal, etcétera. Yo no me asustaría mucho con el tema del lenguaje corporal. Vieron que muevo mucho las manos, gesticulo mucho. Yo creo que, digamos, tiene que ver con una decisión de estar cerca, digamos, independientemente del canal. Hablábamos de conectar. Conectar verdaderamente no importa si yo conecto a través de esta lente. Yo tengo que conectar desde el corazón, tengo que conectar desde mi verdadero interés por el otro. Entonces, no importa, porque yo puedo no conectar teniendo una persona delante y agarrándola de las manos. Entonces, conectar tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con una decisión emocional de empatizar con el otro, de interesarse por el otro. Entonces, hay que romper ese sesgo y ese preconcepto de que la tecnología puede generar distancia. La tecnología ha hecho enormes pruebas en este tiempo de que nos conecta. Llorar porque me conecto con un familiar que tengo en Mendoza y ver a mi sobrina nieta crecer y emocionarme por eso, es gracias a que hay una cámara que te permite verla. Entonces, tiene que ver con la decisión de abrir el corazón y conectar. La empatía tiene que ver con eso. De acuerdo. Gracias, Gustavo. Una pregunta de Kerly Durán. ¿Hasta qué punto las plataformas digitales nos permiten conectarnos y empatizar con el colaborador sin invadir su vida privada? Sí, y ahí creo que viene, sí, y ahí viene un poco lo que hablábamos de estandarizar. O sea, si es un colaborador, por supuesto que hay que tener ciertos estándares, y es lo que decía, no estamos 24/7, como no está regulado, porque lo real es que el teletrabajo o el smart working no está regulado todavía, entonces esta falta de regulación nos lleva a no tener claridad hasta dónde voy, hasta dónde exijo, y de qué manera hago el seguimiento, por ejemplo, a los procesos. Sin embargo, a la interna nosotros diseñamos, de hecho lo diseñamos para Manpower Group y lo diseñamos para otras organizaciones, la estandarización del teletrabajo. Entonces, nos reunimos con el cliente y vamos viendo los patrones y las pautas, de tal manera que no tiene el colaborador que sentirse invadido, porque ya tengo amparado, tengo un estándar que yo he leído antes cuando yo acepté hacer un teletrabajo,
y las normas están claras. Entonces ahí no hay invasión porque hay normas claras. Cuando ya no hay, bueno, y las tengo que construir en el camino y de manera ágil, como hemos visto, pues conversemos, hagamos unas reuniones con el equipo y digamos, bueno, es un buen momento para entre nosotros, nuestro equipo, estandaricemos cuáles van a ser las formas de trabajar. Nos reunimos una vez al día, para ver cómo van nuestros avances el fin de semana y comenzamos a armar agendas, además, armamos agendas y vemos cuál es, y el canal oficial de comunicación va a ser el grupo de WhatsApp o va a ser todo colgado en el Drive compartido y de ahí vamos jalando la información. Entonces, herramientas tenemos y es solamente, nuevamente, es una cuestión de la decisión del líder o la decisión de los colaboradores en ponerse de acuerdo cuál va a ser ese estándar. No debería haber invasión a la vida personal o privada del colaborador. Gracias, Silvana. Ahora tenemos una pregunta de Nancy Cardoso. ¿Cómo reaccionar con aquellos perfiles difíciles a quienes les cuesta adaptarse a los cambios de planes? Primero, identificar por qué son difíciles, por qué están difíciles, ¿no? Muchas veces esto tiene que ver con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre. Y si generalmente estos perfiles eran difíciles en entornos controlables, mucho más va a ser en un entorno de incertidumbre como este. Entonces, ¿qué hacer? Creo que la fórmula básicamente es la misma: entender que esa persona está transitando por un estado emocional diferente, tratar de sacar lo mejor de esa persona, qué es lo mejor que puede y que tiene para ofrecer, para el equipo, para un proyecto, para un propósito compartido, que el entendimiento del propósito compartido es fundamental. Y los perfiles difíciles, en realidad, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? A lo mejor hasta nos generan retos estos perfiles difíciles. A lo mejor hasta nos invitan a hacer las cosas diferentes. A lo mejor hasta hablan de nosotros mismos y de nuestras propias faltas. Entonces, yo tomaría mucho cuidado, porque la verdad es que no sé si hay perfiles difíciles. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen para ofrecer esas personas que nos proponen preguntas, en realidad? Porque a lo mejor se torna difícil cuando no sabemos cómo reaccionar o qué respuesta dar. Y si no podemos hacerlo, aceptar que no podemos y construir juntos, co-crear una nueva realidad con esos perfiles difíciles, fundamental. Sí, además difícil para quién, ¿no? O sea, la persona es difícil o es un perfil difícil para quién, para la organización, para el líder, para los pares, para quién es una persona difícil. Y sigo pensando que todo esto tiene que ver con la cultura de la organización también, es que ahí es donde habría que echarle un ojo, ¿no? Cómo está esa cultura y qué tan diversos quiere sus perfiles, de tal manera de poder generar esta tolerancia, que además es otra de las habilidades que buscamos, ¿no? Tolerancia entre los pares. Una pregunta más que tenemos, perdón por cortarte, Gus, y que es bastante repetitiva. Tengo varias preguntas de asistentes que se cuestionan cómo podemos llevar un control eficiente de las tareas ahora que estamos en este nuevo sistema de teletrabajo. Es un tema que me encanta porque la palabra control tira por borda, digamos, lo que podemos generar desde el punto de vista de la confianza que tenemos que generar. Silvana hablaba muy bien de procesos, de tener las normas claras, de encuadrar, de generar muy bien un encuadre de trabajo y de tener claridad de lo que se espera del otro y en relación a las tareas. Yo diría, más que control, hay que empoderar a las personas. Que las personas tengan claro qué tienen que hacer, por ahí setear día a día qué es lo que tenemos que ir haciendo para entender que tenemos un volumen de trabajo que nos puede mantener enfocados y orientados, pero no hablaría de control. Olvidemos que teletrabajar implica, tenemos que asegurarnos que el otro está haciendo, no me importa en qué momento lo haga, no me importa si le lleva 1 minuto, 10, 1 hora, o si el trabajo lo hace en 9. Lo interesante es que lo haga, que haya un objetivo detrás, y que lo tenga claro. Si después el tiempo lo paso tomando un mate con mi madre, o ahora mate no, pero tomando un café, o acariciando a mi mascota, y después me enfoco y pongo toda la energía en terminar una tarea, bienvenido sea. O sea, no controlemos, empoderemos. Y creo que tiene que ver, para aumentar un poquito, justamente con la estandarización del teletrabajo, la estandarización del smart working. Acá hay una regla que es la regla de las 3 Cs. Cuando hablamos de smart working hay una regla de las 3 Cs, que es la confianza, que es el compromiso y que es la comunicación. Yo tengo que confiar en mi equipo. Yo tengo que confiar en mi equipo y saber que el equipo que yo elegí, pues probablemente yo lo elegí, y si yo no lo elegí, pues el equipo que me tocó está
preparado para las tareas que le voy a dar. Y si no, ¿para qué se las doy? Si no confío en esa persona. Entonces, uno es la confianza, el otro, el compromiso. Yo tengo que asegurarme que esa persona tenga un compromiso, y yo tengo un compromiso con esa persona también. Gustavo hablaba de la conexión con mis colaboradores. Y el otro, el de la comunicación. Pues comuníquense con sus equipos, o le diría, bueno, hay que comunicarse con el equipo, con la persona, encuadrar, dibujar la cancha. Bueno, así nos vamos a mover en este contexto del teletrabajo, del smart working, nos movemos así. Tú me presentas los entregables en tal fecha, con lo que decía Gustavo, no importa cuándo lo hagas, en tal fecha, y ahí están los resultados. O sea, no tengo que controlar, yo tengo que evidenciar algo, pero así yo voy a perder tiempo haciéndole control a alguien. Yo tengo que aprender a confiar, a delegar, a comprometerlo, y comunicación fluida. Estas son las 3 Cs, la regla de las 3 Cs del Smart Working. Hay mucho más por hablar de Smart Working, es súper interesante. Justamente tenemos una pregunta de Valentina Rastra, que ella habla de que tiene un equipo de 6 personas con tareas distintas. Y pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que es más adecuado que pueda estar al tanto de cómo va mi equipo? ¿Recomiendan reuniones individuales o reuniones grupales? Creo que el mix es interesante. Hay personas que necesitan un acompañamiento más uno a uno, y también es interesante que en algún momento todos entendamos en qué están los otros. En este momento es importante alinear en qué estamos todos. Nosotros, por ejemplo, en la compañía tenemos una metodología en este momento en el que todos estamos teletrabajando. Todos los líderes tienen una reunión por la mañana, que la llamamos startups de temas, y todos los líderes nos reunimos con los equipos al final del día. Son reuniones rápidas, concisas, de no más de una duración de media hora como máximo, y lo que hacemos es alineamos. Hay gente que necesita un seguimiento más cercano, y a lo mejor hay que identificar quiénes, porque a lo mejor necesitan un seguimiento más orientado a la tarea. Pero me parece que el mix es recomendable. Ya deberíamos estar cerrando porque queremos ser respetuosos con el tiempo. Por supuesto que las preguntas que tengan sería interesante que las tenemos registradas, y probablemente vamos a poder responder y mandarles este material a todos los que han participado. Así que es momento de ir cerrando. Yo le voy a dar el pase final a Silvana. Solamente decirles muchísimas gracias a todos. Hemos generado un espacio, para nosotros fue una hermosa experiencia crear esto para ustedes, lo hemos hecho desde el corazón. Pertenecemos a una compañía que está en más de 80 países en el mundo. Tenemos el honor de pertenecer a Manpower Group, nuestra marca Talent Solutions. Acompañamos a nuestros clientes en este momento, y creíamos que este regalo de compartir esta experiencia con nosotros era lo mejor que podíamos ofrecerles. Desde mi lugar, muchísimas gracias. Silvana, querida compañera, gracias por esta experiencia. Gracias a todos los que se han conectado, y un abrazo virtual enorme para todos. Sí, gracias, Gus. Bueno, como siempre, un placer y un lujo haber compartido espacio y habernos sentido atendidos los dos, en esta intención justamente de promover esto, ¿no? De generar yo la llamo sabiduría colectiva, en la que todos escuchamos, nos nutrimos, pero además aportamos en el chat, y si no es en el chat, pues aporto con mi equipo también, y se va generando este conocimiento y esta agregada de valor a los demás. Yo me voy infinitamente regalada, me voy con mucho más energía, y estamos listos para el siguiente webinar. Seguramente propondrán temas, pero me ha encantado compartir esta hora con ustedes. Igual, el abrazo virtual con mucho cariño y mucho respeto.